Mi saludo pascual para todos los que nos siguen en este programa, en este encuentro semanal. Y el saludo propio que es: Cristo resucitó, en verdad resucitó. Y la Pascua, como es la realidad de Cristo vivo, la seguimos celebrando siempre, pero de un modo especial durante 50 días. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados están perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de su nombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, y si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Acabamos de escuchar la finalidad del Evangelio, que nos dice los hechos de Jesús, seleccionados, digámoslo así, para que creamos que ese hombre, Jesús, es el Mesías, el lleno del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, y es personalmente el Hijo de Dios, el Hijo eterno, y creyendo tengamos vida en su nombre, la vida nueva. Y se nos ha narrado, según narra San Juan, 2 apariciones de Jesús resucitado, que son el primer día de la semana, que es el domingo, domingo significa del Señor, es el único día de la semana que tiene un nombre cristiano, día del Dominus, día del Señor. Jesús inaugura y manifiesta su presencia consagrando el domingo. Y lo que muestra es sus manos y su costado. Y como lo podemos ver en esa imagen nuestra en la iglesia catedral, ¿no? Jesús resucitado es el que por nosotros murió, y tiene siempre sus llagas, porque siempre del fruto de su pasión viene la fuerza de que Él comunica resucitado, que es el don del Espíritu Santo. Y Él saluda: la paz con ustedes, da la paz. No es un deseo, Él la da, porque da el Espíritu Santo, porque da el perdón de los pecados, reciben el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados, y va a seguir obrando en medio de ellos. Más aún, comienza ya la etapa definitiva de la iglesia. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, le dicen los apóstoles. O sea que el Cristo es enviado por el Padre, los apóstoles por Cristo. Entonces todos celebramos en este domingo siempre a Cristo resucitado, pero con una gran conciencia del fruto de su muerte y resurrección, que es la paz con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos, el perdón de los pecados y el inicio de la vida eterna, la victoria sobre el pecado. Nada puede contra Jesucristo y nosotros lo recibimos en la fe. Su presencia en la iglesia, porque envía a los apóstoles, y de un modo especial
en el domingo y en la misa del domingo. El domingo lo instituye Jesucristo y los apóstoles. La iglesia, la comunidad de los cristianos, se congrega cada domingo para vivir, lo congrega Cristo resucitado y nos da la paz por su palabra y sobre todo por el sacrificio pascual. El que está en los cielos ofreciéndose, como muestra la Santa Imagen, por sus llagas abiertas, su corazón abierto, Él congrega, Él se hace presente y a Él le decimos, por eso en la misa, cuando se eleva la hostia y el cáliz, no en voz alta, podemos decir la profesión de fe de Tomás, Señor mío y Dios mío. Y Él se ofrece y a Él nos unimos y somos bienaventurados, porque sin haber visto la aparición de Jesús, creemos y de verdad tocamos al Señor. Felices los que crean sin haber visto. El domingo segundo de Pascua, o sea, a los 8 días, la octava de Pascua, es también llamado el domingo de la Divina Misericordia y se mira a Jesucristo crucificado y resucitado que está vivo como Jesús de la Misericordia. Es una imagen semejante a la del Sagrado Corazón de Jesús. Siempre, en primer lugar, es Jesucristo resucitado. No es, a veces nos parece por la sensibilidad, no es Jesús cuando estaba caminando por la tierra de Israel, no, Jesús resucitado. Y la prueba de ello es que tiene sus llagas. Es el Señor que vive y que ha resucitado. Como tienen los gestos de las manos, esta que está bendiciendo y la otra que se nos está acercando y dando. Es la fuente de toda gracia que brota del corazón de Jesús. En esta imagen, a su vez, él, con esta mano va levantando, como abriendo su corazón, y salen 2 rayos, uno rojo y uno amarillo, blanco, luz, que, como lo dijo la vidente, significan el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Cristo. Esta agua y esta sangre significan, por un lado, los sacramentos, básicamente los sacramentos del ser cristiano, el bautismo en el agua y la Eucaristía en la sangre. La vida de Cristo nos la da, la misericordia que Él nos ha obtenido, nos la da por los sacramentos. Pero es la fuente permanente de la vida cristiana. Él da el Espíritu Santo a través del bautismo. Somos bautizados en el agua y el Espíritu Santo, recibimos la unción del Espíritu. Toda Eucaristía se hace invocando el Espíritu Santo que transforma en su cuerpo y en su sangre, y Cristo en la Eucaristía es el dador del Espíritu Santo. Pero señala en esta imagen la misericordia de Dios, el amor fiel y dado hasta el fin de Dios en Jesucristo muerto y resucitado, amor siempre presente por la predicación del Evangelio del amor y por la predicación, por la donación de los sacramentos y especialmente por la Santísima Eucaristía. Con respecto a la devoción a Jesús misericordioso, de la Divina Misericordia, hay 2 imágenes, la que es más conocida, más desarrollada, porque se difundió desde Polonia después de la guerra, la pintó un pintor muerta ya la hermana Faustina, la vidente, así que un poco es la creación de un artista. En cambio, esta es una copia, por cierto, esta imagen está en Vilnius, la capital de Lituania, que fue allí donde la hermana Faustina, antes de la Segunda Guerra Mundial, le comentó a su padre espiritual y trajo un pintor. Jesús le había dicho que le hiciese una imagen según él la veía, y trajo un pintor, y esta es la pintura que dirigió la hermana Faustina para, según ella veía, aunque siempre, como toda evidente, dice que era más hermoso lo que veía. Esta imagen, lo que sucedió, que es la que ella misma dirigió, que comenzó la Guerra Mundial, la invasión rusa, y hasta después del 90, hasta la liberación de Lituania, esta imagen, que es la original,
bueno, la iglesia fue convertida en un granero, fue ocultada hasta que fue nuevamente puesta al culto. De modo que esta es la imagen la que ella misma vio y promulgó. En fin, las dos ayudan. Lo que importa es porque a través de la imagen del ícono, con la serenidad de la mirada del Señor, nos acercamos a la fuente de la misericordia. En primer lugar, para renovar la confianza. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En segundo lugar, para renovar la conversión del pecado, que es el mal propio del hombre, y pedir para nosotros y los demás la salvación y la salvación eterna. Este domingo de la misericordia, yo aquí en la Iglesia Catedral de Canelones, la Santa Misa será celebrada en el horario habitual, de las 10:30, pero a las 15 horas, que es la hora de la Pasión del Señor, rezaremos aquí. Por supuesto, también va a ser transmitido, en la misa también, a las 10:30 va a ser transmitido el acto al Jesús misericordioso. Rezaremos la coronilla, rezaremos las letanías a la Divina Misericordia, rezaremos también la oración a Dios misericordioso y a la Santísima Virgen. Lo haremos de un modo especial, pidiendo al Señor que se apiade, que interceda, que termine este mal de esta epidemia, que pidamos por los enfermos, pidamos, por cierto, por los moribundos, los que han de encontrarse ya con Dios, pidamos por la salvación eterna de todos, que esto sea ocasión de descubrir más la necesidad de la misericordia de Dios y nuestra docilidad a ella. Por ello, invito que el domingo nos recordemos de Jesús resucitado y la misericordia que sale de su corazón abierto y, si es posible, nos unamos a las 3 de la tarde en esa oración. Jesús, en ti confío.